El drama del Apocalipsis se acerca a su fin. Llegamos a los últimos capítulos de este libro que nos ha presentado la historia del mundo y de los hombres a la luz de Dios. Nos encontramos ahora con la octava visión. Esta octava visión, que es la última de aquel grupo de visiones que habíamos comentado anteriormente, aquellas primeras 7, y decíamos que este septenario era distinto porque esta última visión es totalmente distinta. Una vez ha desaparecido la primera creación, una vez se han entregado al castigo todos los malvados, al vidente no le queda sino contemplar ahora el reino de Dios en todo su esplendor. Un reino que posee unas glorias que sobrepasa pues todo lo terreno. Y eso es lo que va a suceder ahora desde el capítulo 21 hasta el capítulo 22, verso 5. En esta primera estrofa, estos primeros 5 versículos están muy relacionados con esa profecía de Isaías en el capítulo 65. Pues voy a crear unos cielos nuevos junto con una tierra nueva. Ya no será mentado lo de antaño, ni volverá a ser recordado. Antes bien habrá gozo y regocijo por siempre, por lo que voy a crear. Y comienza el texto diciendo: luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar no existía más. Como hemos visto, ya Dios le había prometido a aquella parte del pueblo de Israel, aquellos que permanecieran fiel, que iba a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto realmente es una transformación del mundo actual. Los cristianos, aquellos primeros cristianos, entendieron la profecía como el anuncio de una nueva creación del mundo. Después que el actual haya desaparecido, tal es la idea que se manifiesta en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 13. No está muy claro por qué se dice que de la nueva creación no habrá mar. Una de las explicaciones más frecuentes es que siempre el mar ha sido como símbolo del mal. Del mar salió la bestia, del mar salen los monstruos marinos, sale el mal. Así que probablemente esa sea la razón por la que ahora ya tampoco en esta nueva creación pues ya no existe el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Esta nueva tierra que contempla el vidente es una ciudad nueva y santa, una nueva Jerusalén. Ha bajado del cielo. Esta figura de Jerusalén celestial se encuentra también en 2 pasajes del Nuevo Testamento, Gálatas 4:6 y Hebreos 12:22. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios, que compartirá con los hombres. Pondrá su morada entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Él, Dios con nosotros, será su Dios. En este momento una voz del cielo, probablemente uno de los 4 vivientes, explica al vidente el sentido y el fin de lo que ha visto, especialmente de la Nueva Jerusalén. Aquí se hará realidad la íntima comunión de vida entre Dios y su pueblo.
Por eso se habla de una relación de intimidad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es como esa alianza planificada, pero ahora ya por toda la eternidad. Enjugará las lágrimas de sus ojos, y no habrá ya muerte ni llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. En esta ciudad, todas las angustias del presente que tan dura hacen la existencia del hombre, desaparecerán por completo. En la tierra nueva reinará una felicidad paradisíaca, como volver nuevamente al paraíso. Ya no hay miserias, ya no hay enfermedades, ya no hay congojas, ya no hay muerte. Por eso se relaciona muy directamente esta cita con la profecía de Isaías en el capítulo 25. Acabará para siempre con la muerte. Enjugará el Señor Yahvé las lágrimas de todos los rostros, y acabará con el oprobio de su pueblo en toda la superficie del país. Lo ha dicho Yahvé, es palabra de Dios. Todas esas angustias que hoy tenemos desaparecerán. En el cielo ya no estarán. Ese sufrimiento de hoy ya no existirá. Nos vamos ahora a los siguientes 4 versículos, que son los versículos del 5 al 8. Hasta ahora hemos estado viendo todo un escenario donde ha intervenido Dios, el Cordero, los 7 espíritus, los ángeles, los hombres, los bienaventurados. Pero no sé si se habrán percatado de algo, y es que el que está sentado en el trono no ha dicho nada. Y es ahora cuando va a intervenir y va a hablar. Entonces, el que está sentado en el trono dijo: voy a hacer nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, estas son palabras ciertas y verdaderas. Ahora el vidente escucha que Dios habla en persona. Su primera frase reproduce muy de cerca esa profecía de Isaías del capítulo 43. Pues bien, voy a hacer algo nuevo, ya está en marcha. ¿No lo reconoces? Asegura el vidente que en los últimos tiempos Él transformará radicalmente la creación entera y todas las modalidades de la vida actual. En la segunda frase, Dios le ordena escribir, garantizándole solemnemente la verdad de las visiones que le han sido dadas por intermedio del ángel. Voy a hacer nuevas todas las cosas. Me dijo también: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratis agua del manantial. Dios habla entonces por tercera vez, y lo que dice consta de varias frases. Primero, hecho está. Esta frase suena a aquella que dijo Jesús al concluir su vida en este mundo: consumatum est. Todo está hecho, todo está cumplido. Aquí anuncia el fin y el cumplimiento de la revelación con que Juan ha sido favorecido. Aquí concluye todo. Cuando Dios se da a sí mismo el nombre de Alfa y Omega, principio y fin, se presenta como creador y como fin de todas las cosas. Expresiones semejantes aplicadas a Dios se leen también en Flavio Josefo, un antiguo historiador judío. Dios es principio, mitad y término de todo. Dios subsiste por sí solo y es principio y fin de todo. Yo soy el Alfa y la Omega.
Esta será la heredad del vencedor. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Las palabras de Dios concluyen con una promesa para el vencedor y una amenaza contra los malvados. En la nueva creación, el vencedor recibirá en herencia la vida eterna y los derechos de hijo de Dios. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Según la promesa hecha en favor de David, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Los malvados, por el contrario, incurrirán en la condenación eterna, como veremos en el versículo 27. Los embusteros, últimos en el catálogo de los vicios, son los que proceden con falsía en lo que dicen y en lo que hacen. Son realmente, pues, los perversos. Vamos a ver. En las cartas, cuando Juan le escribía a aquellas 7 comunidades, se hacían unas promesas. En aquellas promesas, pues se prometía el árbol de la vida del paraíso. Se prometía la liberación de la muerte segunda. Se prometía maná, una piedra blanca y un nombre nuevo. Se prometía poder sobre los pueblos, el astro de la montaña. Se prometía un vestido blanco, el libro de la vida y una confesión ante el Padre. Se prometía convertirse en columnas del templo de Dios y en un nombre nuevo. Se prometía una cena de amor y un trono de Dios. Todas esas promesas que se hacían a aquellas 7 iglesias las vamos a ver cumplidas ahora en los próximos versículos. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí tienen la contraparte de lo que les acababa de decir. Para los hijos de Dios, para los vencedores, la promesa y el derecho a ser hijos. Ahora, para los malvados, la condenación eterna. Pasamos ahora a contemplar la Jerusalén mesiánica, que no es otra que la esposa del Cordero. Juan nos va a presentar con detalles cómo va a estar construida pues esa Jerusalén mesiánica. Vamos a ver cuál es la estructura de este texto. En primer lugar vamos a ver la ciudad, luego veremos sus puertas y sus murallas, el templo que ha desaparecido, no habrá el sol y la luz, los elegidos, el río y el árbol, y el culto sin noche. Si ustedes se fijan, la luz y el sol serán el centro de esta escena. Vamos a ver. Primero aparece la ciudad y la mujer. El desarrollo, las murallas y las puertas, la ausencia del templo, la peregrinación hacia la luz, la comunión de los elegidos, el río y el árbol, y el culto sin noche. Entonces vi uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me habló así: ven, que te voy a enseñar a la novia, a la esposa del Cordero. Otro de los mismos ángeles le hace contemplar ahora la magnificencia de la ciudad de Dios, bajada del cielo a la tierra. Decimos otro de los mismos ángeles,
porque estos 7 ángeles fueron aquellos que tenían las copas, los que derramaron las copas sobre el mundo, sobre la ciudad de Babilonia. Pues ahora uno de ellos u otro de ellos es el que va a mostrar, a presentar a la esposa del Cordero, esta nueva ciudad. El título de la esposa de Cristo, que se da siempre a los elegidos o a la iglesia, se aplica aquí a la Nueva Jerusalén. Y no sin razón, ya que Jerusalén, la morada de la comunidad de los elegidos, está unida para siempre al Cordero. Por eso utiliza la imagen del desposorio, el esposo con la esposa, como Cristo está desposado con su iglesia. Me trasladó en espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que bajaba de Dios. Cuando el vidente aquí describe a la Nueva Jerusalén, se inspira en la visión del reino escatológico de Dios que nos encontramos en los capítulos desde el 40 al 48. En esos 8 capítulos del libro del profeta Ezequiel nos encontramos con una visión de ese reino final, del reino escatológico. Ustedes después podrían, ¿verdad? Por eso he dejado la cita para que la puedan confrontar después. Compartía la gloria de Dios, resplandecía como una piedra muy preciosa y como jaspe cristalino. Esta nueva Jerusalén no tendrá templo. Aquella del libro de Ezequiel sí tenía su templo. En esta ocasión, pues no hay templo. Esta, siendo como es una realidad sobrenatural, participa de la gloria misma de Dios y del mundo sobrenatural. Por eso ya estaba anunciado en el libro del profeta Isaías: la gloria del Señor se irradiará sobre ti. Por eso es la gloria de Dios la que resplandece ahora en toda esta ciudad. Es la gloria de Dios la que inunda toda esta ciudad santa. Estaba rodeada por una muralla grande y alta, con 12 puertas, sobre las que había 12 ángeles, y otros tantos nombres grabados, los de las 12 tribus de Israel, de los hijos de Israel. La luz que llena esta ciudad tiene el color de piedra jaspe. El vidente empieza por describir los muros, que son elementos imprescindibles de toda ciudad antigua. Tiene 12 puertas, 3 por cada lado. A oriente, 3 puertas. Al norte, 3 puertas. Al mediodía, 3 puertas. Y al occidente, 3 puertas. Las puertas llevan escritos los nombres de las 12 tribus de Israel, como me decía en el versículo anterior, uno sobre cada puerta. Los 12 ángeles que aparecen sobre las 12 puertas, uno sobre cada una, son los protectores celestiales de la ciudad. Pero la muralla de la ciudad se asienta sobre 12 piedras que llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esta nueva Jerusalén no es como la de Ezequiel una ciudad judía, sino que en ella se cobija el pueblo de la nueva alianza. Por eso me habla de los 12 apóstoles del Cordero. Y como los cimientos son el sostén del edificio, se comprende lo que este detalle significa, que el nuevo puesto de Dios se ha formado con base en la predicación de los apóstoles. El lazo que une al nuevo pueblo de Dios con el antiguo se pone de relieve en los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La planta de la ciudad es cuadrada, como vamos a ver ya mismo.
La antigua Babilonia también tenía más o menos una construcción cuadrada. Era la manera como había sido construida según el decir de Herodoto. Y según Diodoro Sículo, la antigua Nínive también tenía una construcción parecida. Cada uno de los lados de la ciudad de Dios alcanza la longitud de 12.000 estadios. Es el número de las tribus de Israel multiplicado por 1000. La ciudad es un cuadrado. Realmente lo que va a aparecer es un cubo. Su longitud igual a su anchura. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Su longitud, anchura y altura son iguales, ¿ve? Es como un cubo, igual de largo por ancho por alto. Esto es una manera, no sé, de presentar que es literalmente pues perfecta. Tanto la forma cúbica como las proporciones gigantescas de la ciudad tienen simplemente un valor simbólico. El cubo, al igual que el cuadrado, es también símbolo de perfección. Así, en el templo de Salomón, el Santo de los Santos presenta igualmente pues una forma cúbica. O sea, que lo que está queriendo decir que en este lugar todo era perfecto. En cuanto al color, dice, midió luego su muralla y tenía 144 codos. Según las medidas humanas, que eran las que usaba el ángel, la muralla es de jaspe y la ciudad es de oro puro, semejante al vidrio puro. El número 144, pues ya saben, es un número simbólico en todo el texto. Es una vez más el cuadrado de 12, 12 por 12. Esta desproporción parece dar a entender que los muros no se consideran como defensa de la ciudad, sino más bien como el límite que la separa del resto del país. Este texto también podríamos decir que tiene su base, tiene su relación con la visión de Isaías en el capítulo 54, donde dice que voy a sentar tus piedras en azabache, voy a cimentarte sobre zafiros. Y luego en el libro de Tobías, pues Jerusalén va a ser reconstruida y en la ciudad su casa para siempre. Los pilares de la muralla de la ciudad están adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer pilar con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con calcedonia, el cuarto con esmeralda, el quinto con sardónica, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las bases del muro de que se habla aquí son los cimientos de la parte del muro que une una puerta con otra. Son visibles y cada uno está hecho de piedras preciosas. Las 12 piedras también corresponden a las que adornaban el pectoral del sumo sacerdote judío. Aquí tienen las 12 piedras. Y más o menos cómo era el antiguo pectoral judío, el que llevaba el sumo sacerdote. Cada una de las cuales llevaba grabado el nombre de una tribu. Era un instrumento, era como una vestimenta que utilizaba el sacerdote cuando iba a ejercer, como si llevara sobre sí mismo pues la fuerza, el peso de las 12 tribus de Israel. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada puerta está hecha con una sola perla. La plaza de la ciudad es de oro puro, transparente como el cristal. Cada una de las 12 puertas de la ciudad está hecha de una piedra gigantesca y maravillosa. Y la calle, como dice en este caso aquí, la plaza de la ciudad, debería ser como una gran vía que atraviesa de lado a lado. Algunos comentaristas piensan que es, pues, como aparece aquí, pues una gran plaza principal, como si fuese la plaza del pueblo.
Pero no vi santuario alguno en ella. Y esta es la gran diferencia en esta nueva ciudad de aquella antigua que se había profetizado. El centro religioso de la Jerusalén histórica era el templo. El templo era el centro porque allí habitaba Yahvé. Pero aquí no hay templo, porque su santuario es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. En la Nueva Jerusalén, la que baja del cielo, no hay templo. Su verdadero santuario es Dios. Su verdadero santuario es el Cordero. Los ciudadanos de la nueva ciudad están llamados a contemplarlo cara a cara. La presencia divina inunda de luz toda la ciudad, a tal punto que puede prescindir de los grandes luminares de la tierra. Por eso no necesita ni sol ni luna. Habíamos dicho, la gloria envolvía toda la ciudad. Contemplar a Dios cara a cara es suficientemente lo suficiente para nosotros quedar totalmente iluminados. La ciudad no necesita sol, no necesita luna que la alumbre, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Aquí la presencia divina inunda de luz toda la ciudad. Las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra irán a llevarle sus riquezas. Esta ciudad magnífica tendrá sobre los pueblos un poder de atracción irresistible y por eso los reyes irán como peregrinos a Jerusalén a presentar sus ofrendas. Los pueblos de la tierra, lejos de atacarles o hacerles guerra contra ellos, como antiguamente en la vieja creación, se someterán espontáneamente al pueblo de Dios, le servirán y le ofrecerán sus tesoros. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las naciones paganas se convertirán al verdadero Dios, que habita en Sión, y rendirán homenaje tanto a Él como a su pueblo escogido. Sus puertas no se cerrarán con el día, porque no habrá noche, así que no habrá día y no habrá noche. Eso es la eternidad de Dios. Y por eso le traerán riquezas y los tesoros de las naciones. Todos los pueblos llegarán hasta esta nueva ciudad. Nada profano entrará en ella, tampoco los que cometen abominaciones y mienten, sino solamente los inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nada profano entrará en ella, porque esta ciudad es Dios mismo, es la presencia misma de Dios, es la plenitud total de Dios. Luego me mostró el río del agua. El ángel ahora muestra que esa ciudad es fuente de vida. Por eso le dice, luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En esta ciudad ahora brotan torrentes de aguas de vida, de las que ha de beber el sediento. En ella estará plantado el árbol de la vida. Aquí nace un río. Dice, debajo brotaba del trono de Dios, como si el río naciera debajo del trono de Dios, que hace las veces del templo, porque como les digo, aquí no hay templo, Dios es su templo. Sus aguas dan y conservan vida, la vida divina. En medio de la plaza, a una y otra margen del río, hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. Aquí es un poquito discutible si cuando el vidente habla del árbol de la vida, quiere referirse a uno o a varios árboles. En el primer caso haría alusión al árbol del paraíso, allá el de la caída, el árbol de la vida, del bien y del mal. En el segundo pensaría en Ezequiel. Igualmente imprecisa es la localización de este árbol, dónde está precisamente.
Parece indudable que lo que se quiere situar sobre la amplia vía principal, de suerte que todos puedan sin dificultad coger sus frutos, y al mismo tiempo cerca del río que le proporciona siempre agua fresca. Hay una interpretación, ¿verdad?, que de alguna manera este árbol de vida es como un guiño, como un recordar el árbol de la vida del que dio frutos, que fue la cruz. Claro está, ya en la nueva ciudad ya no existe, porque ha sido todo transformado en gloria de Dios. Pero es como una mirada hacia atrás, ¿no? Aunque el Apocalipsis no suele mirar hacia el pasado, sino siempre hacia el futuro. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Según la profecía de Zacarías, en la Nueva Jerusalén no hay nada maldito, es decir, no hay hombres que por sus pecados sean objeto de la ira divina. El verdadero santuario de la ciudad, más precioso que el templo del pasado, es el trono de Dios, en el cual toma asiento también el Cordero. Dios y el Cordero son como decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Aquí permanece Dios visible en medio de sus elegidos, quienes llevan su nombre grabado en la frente como signo distintivo de su definitiva pertenencia a Él, al igual que los adoradores de la bestia llevaban la marca de ella. Lo que a ningún mortal fue dado en este mundo se les concede a ellos: contemplar el rostro de Dios. Hacia eso vamos, hacia eso nos dirigimos, hacia eso subiremos a la gran ciudad. Contemplar el rostro de Dios. Esto constituye el mayor privilegio de los bienaventurados. Eso es lo que haremos en la eternidad: contemplar eternamente el rostro de Dios. Su visión entonces colma las más profundas aspiraciones del corazón humano. Todo lo que hemos deseado aquí quedará cumplido allá. Ya no habrá noche. Sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Si el tormento de los condenados dura eternamente, también es eterno el reino que Dios comparte con sus elegidos. Y como siempre, les invito a leer la síntesis de estos capítulos y versículos en el folleto de los apuntes de la clase.